continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia de la maestra Amanda de la Ventura. Buenos días. En primer lugar, vamos a continuar con el tema iniciado en la audición última que habíamos hecho, referido al tema de los empadronamientos y el pedido que había hecho la bancada del Frente Amplio de comisión investigadora. En aquella audición habíamos dicho que iba a haber una sesión que podía concretar esa comisión investigadora o no concretarla. No estuvieron los votos de los ediles del Partido Nacional y en ese sentido, bueno, lamentablemente se optó por no investigar. Aunque, además de los temas que nosotros hemos ya expresado en otras oportunidades, del incremento notorio en cuanto a los empadronamientos en Florida, en los años 2012 y 2013, cosa que pasaba prácticamente exclusivamente en Florida y no en otros departamentos, porque se dice que había cosas no claras en la ley y que todos los departamentos había o hay cuestiones de que hay que seguir ordenando. Esa generalidad expresada por ediles del Partido Nacional quizás se puede compartir. El tema es que en realidad este incremento se dio en Florida y que eso llevó, en primer lugar, al diputado Rodríguez Galvez en su momento sobre el año pasado a hacer la denuncia, pero también a los propios intendentes de otros departamentos que se quejaron en el Congreso de Intendentes por esta situación. Entonces, en realidad ese gran incremento era algo raro y además pasó también llamado a sorpresa de que, o casualidad, que en la medida que se había denunciado eso, que había pasado en el 12 y en el 13, a principios de este año, en enero, la Intendencia de Florida saca como una reglamentación interna con más exigencias en cuanto a la parte de registro del domicilio de quien aspira a empadronar en Florida. Y en ese sentido bajaron mucho, y iban 400 a esta altura del año los empadronamientos en Florida. O sea que en realidad sí, de alguna forma se reconocía que no se estaban haciendo las cosas bien. Pero además, en la noche de la sesión del 17 de julio, llegó prácticamente un rato antes un informe que no es el final del SUSIBE y el Congreso de Intendentes, porque el Congreso de Intendentes le pidió al SUSIBE que con los datos que tenía de Florida hiciera un estudio. Bueno, pues antes de la sesión pudimos contar con un informe primario que aclaraba eso, que era un informe primario y que se estaba todavía estudiando la situación de otros, muchos empadronamientos de los que había hecho Florida. Y en ese informe que estoy diciendo venía firmado por el entonces presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Flores, del Partido Nacional, venía firmado por él y el logo del Congreso de Intendentes. Ahí decían dos cosas importantes. Por un lado decía que de 630 empadronamientos que habían observado ellos, de esos 630, del total de 1.600, una cosa así, de los años 12 y 13, en esos 630 se registró que no eran claras la forma en que se había hecho la parte de registro del domicilio. Y decía las palabras que no figuraban en el registro que tenía el SUSIBE los domicilios, o que el domicilio estaba establecido en forma confusa. Eso, como digo yo, no lo decía el Frente Amplio, lo decía este informe preliminar del SUSIBE y del Congreso de Intendentes, que estaba hablando de 630 donde los domicilios no estaban registrados o no figuraban en los registros que tenía el SUSIBE,
y que eran confusos esos domicilios, la forma de registrarlos, de 630. Y todavía agregaba el informe que de esos 630 ya se habían notificado a 189 de ellos para que decirles que debían empadronar en otro departamento y que restaban aún de esos 630 451 donde también debía dar algún paso en ese sentido. O sea que estaba determinado por ese informe preliminar de SUSIBE que había irregularidades, que había bastantes irregularidades. Nosotros lo decíamos así. Nosotros decíamos que en realidad incluso habíamos mencionado lo de ASCOMA en su momento, la Asociación de Concesionarios de Marca de Automotores, donde ellos mismos también decían en un documento de febrero de este año, que textual: desde la Intendencia de Florida se reconoció que se le estaban brindando incentivos a los usuarios para empadronar sus vehículos en dicho departamento, como el de no solicitar la constancia de domicilio. Y ahí agregaba algo que fue censurado por sus colegas de todo el país en el Congreso de Intendentes. Evidentemente, incluso en la sesión, algo que nos sorprendió es que un edil del Partido Nacional dijo algo así como que en realidad el diputado no debía haber hecho esta denuncia, o que le parecía mal que se estuviera denunciando esto, que implicaba afectar negativamente las arcas de la Intendencia. Como diciendo, claro, que en realidad si las cosas se hacen bien, entraba menos dinero. Ahora, es evidentemente una visión, en este caso de este edil, pero es del Partido Nacional, el que lo expresó, incluso fue el coordinador de la bancada, o sea que no era tampoco cualquier edil del Partido Nacional el que expresa esto. Quiere decir que para el Partido Nacional el fin justifica los medios, y en el sentido de que con tal de que entre más dinero a las arcas de la Intendencia de Florida, no importa el camino, no importa haber hecho un acuerdo con el resto de las intendencias por el cual se decía que iba a haber igualdad en cuanto al tratamiento de los empadronamientos por cada intendencia, porque la patente era única. Pero claro, aquí hubo cosas, como mencionamos la otra vez, que tampoco estaban claras y que había que investigar, que era, por ejemplo, el tema de los gestores, hay el tema de los alquileres de los vehículos de alquiler sin chofer, que fueron empadronados como autos comunes y fueron incorporados en grupo, pero también empadronados por un gestor. También está que la Intendencia no ha determinado qué cantidad de gestores intervinieron ni a qué firmas representan. También que la Intendencia, a pesar de todo esto y a pesar de estas irregularidades que estamos diciendo, que ya 630 empadronamientos fueron cuestionados por el informe de SUSIBE, a pesar de todo esto no inició nunca una investigación administrativa que determinara quién fue el responsable de tomar esos empadronamientos, esos registros, sin el domicilio bien documentado. Bueno, eso la Intendencia de Florida no lo ha todavía iniciado en ningún momento. Incluso sabemos que el director de tránsito en su momento fue sacado del lugar y cambiado de lugar, pero bueno, el pueblo de Florida, ni nosotros como ediles del Frente Amplio, tenemos conocimiento de, en realidad, cuáles fueron las causas profundas de ese traslado del director de aquel momento, y tampoco, bueno, si hubo funcionarios involucrados y si hubo algo más que en realidad no fue prolijo o fue irregular en todo esto que hemos estado hablando. Como decíamos, lamentablemente esta investigadora no fue votada por el Partido Nacional, y el diputado lo que ha dicho es que va a pasar todos estos elementos a la justicia. Está preparándolo con abogados que lo están asesorando, y se va a presentar todo esto porque evidentemente irregularidades hay, y habrá que ver cómo se sigue este tema, bueno, en otro ámbito, lamentablemente no en el ámbito de la Junta. Lo que sí podemos los Frente Amplistas es divulgar todo esto que estamos transmitiendo, y expresar que en realidad hubo
aparte de esa deslealtad hacia el resto de las intendencias en cuanto al cumplir una ley votada y acordada por todos los partidos, aparte de eso, bueno, hubo bastantes irregularidades en el proceso de empadronamiento de los años 12 y 13 en la Intendencia de Florida. En este, como en otros temas, el boca a boca, el hablar, el contar, el decir, importa muchísimo porque evidentemente estas cosas a veces no se dicen en todos los ámbitos. Y incluso agrego que también una de las cosas que la gente de pronto no sabe es que yo no lo sabía y en realidad investigando un poco en este tema me dicen que las aseguradoras también cobran diferente el seguro de acuerdo a si es en la capital o si es en el interior. O sea, ese puede ser otro motivo por el cual la gente quiera empadronar en un lugar del interior. El dato, por ejemplo, era que una aseguradora, Mafre, eso lo decía Florida Diario hace pocos días, por un mismo coche, un BMW Extra Full básico del año 2013, de alta gama, si está empadronado en Montevideo, asegurarlo contra todo riesgo cuesta $2.236. En cambio, si está en Florida, el seguro cuesta $1.732. O sea, ese puede haber sido otro tipo, estamos hablando de $500 en un año, estamos hablando de más de 10.000 pesos de diferencia en un seguro, cosa que puede interesar a muchos y puede ser uno de los motivos por los cuales se opte por nuestro departamento también. Pasando a otra cosa, queremos referirnos brevemente a, por un lado, que este sábado tendrá lugar la Convención Nacional del Frente Amplio, por la cual se pasa a cerrar formalmente la nominación de nuestros candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República por nuestra fuerza política. Como sabemos, el Frente Amplio en realidad ya tiene determinado en su estatuto que quien resuelve los candidatos son, en principio, el Congreso y, en segundo lugar, si no lo hizo en este caso, la fórmula no fue determinada a fin de noviembre cuando fue el Congreso, sí lo determinó un plenario nacional del Frente Amplio. Pero desde la reforma de la ley que implicó las convenciones, quien determina los candidatos para octubre son las convenciones nacionales de cada partido, que están integradas por 500 miembros, de los cuales, evidentemente, de acuerdo a las votaciones de las internas, es la composición. ¿Se acuerdan que elegíamos los candidatos a la Convención Nacional y a la Convención Departamental? Bueno, de acuerdo a esa integración, este sábado quedará conformada y estará votando y decidiendo nuestra fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Sendic. O sea que ya cerrado la parte formal en cuanto a la determinación de las candidaturas, evidentemente que el Frente habrá de encarar la campaña con todo, con todas sus fuerzas, y aunque ya en lo previo sabemos, ¿no?, que Tabaré y Sendic han estado recorriendo barrios, conversando con los jóvenes, con organizaciones sociales, con deportivas y recorriendo localidades del interior. Y adelantamos también que el 8 de agosto estará por aquí Tabaré. Así que justamente queremos ya desde aquí estar avisando e informando de esto para que estén atentos, porque el 8 de agosto estará aquí por Florida la fórmula. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Será hasta la próxima audición. Gracias. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.